¿Qué tal, compañeros de productora plástica de Halostock y del grupo Símil Cuero Plymouth en general? Esta plática está diseñada especialmente para ti, quien quizá hayas perdido a un ser querido o te encuentres experimentando cualquier otro tipo de pérdida. El tema es el proceso de duelo en tiempos de COVID-19 y está basado en la obra de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. ¿Por qué esta presentación? Ante esta pandemia, el duelo es una realidad que afecta a toda la humanidad. Impacta no solo en lo económico y social, también genera alteraciones muy importantes en la salud de las personas. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y particularmente en nuestro país, la norma 035, tienen ese enfoque de bienestar integral para con los trabajadores. Y las pérdidas representan una situación, pues sí, excepcional, pero la tenemos que atender. El objetivo de esta charla es proporcionarte un panorama general sobre este proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido, a fin de reconocer su importancia e identificar si se requiere ayuda profesional. En capacitación te podemos dar la orientación que necesites, te podemos canalizar si es su caso. Iniciemos por comprender que las pérdidas son parte de la vida cotidiana. No siempre ganamos. Algunas veces perdemos y mucho. Pero estas nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra existencia. Y es que una pérdida es la falta o ausencia de algo o alguien que se tenía o se contaba con ella y luego ya no se tiene. En la vida entonces tendremos pérdidas menores y mayores. Algunas tienen que ver con nosotros mismos y se conocen como pérdidas intrapersonales. Por ejemplo, cuando perdemos alguna capacidad de aprendizaje, de memoria, cuando perdemos la salud o algún miembro de nuestro cuerpo, o algunas que tienen que ver con cuestiones degenerativas, es decir, no tenemos la misma funcionalidad a los 18 años que a los 60 o a los 80 y representa una pérdida con nosotros. Las pérdidas relacionales tienen que ver con los otros. Es decir, desde un cambio de casa, desde una ruptura sentimental o la pérdida de una amistad, hasta un proceso de jubilación, donde, bueno, estábamos acostumbrados a un ritmo de vida, estábamos acostumbrados a cierto grupo con los compañeros, a ciertas actividades, a cierta rutina y de repente ya no la tenemos. Otras tienen que ver incluso hasta con estas pérdidas de mascotas. Para algunas personas puede ser algo menor, pero para algunas representan mucho. Todo depende del vínculo que se tenga. Otras tantas tienen que ver con el contacto social y específicamente ahora en tiempos de pandemia con esta pérdida de libertad. Estábamos tan acostumbrados a movernos, a trasladarnos, a hacer reuniones, a ser muy autónomos. Y con esta cuestión sanitaria, pues se nos ha sido privada de esta situación y esto genera también pues un proceso que tenemos que ir trabajando porque es una pérdida al final y al cabo. Y bueno, las pérdidas mayores tienen que ver con la pérdida de un ser querido, de alguien amado y son de las más fuertes que nos van a acompañar en la vida y las que tenemos que tener un enfoque muy particular, pues porque representa algo muy grande. Otro tipo de pérdidas son las materiales, es decir, cuando nosotros construimos bienes patrimoniales a lo largo de nuestra existencia y de repente ya no lo tenemos, pues también genera pues una situación complicada que tenemos que trabajar. En cuanto al duelo, sabemos que el ser humano siempre ha necesitado de vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando alguno de estos vínculos se rompe, surge un gran periodo de intensidad que llamamos duelo. La palabra duelo viene de dolus y significa dolor. ¿Y sabes qué? La muerte la hace particularmente diferente, intensa. Por lo tanto, el proceso psicológico y psicosocial que sigue a la pérdida de algo o alguien le llamamos duelo.
Este duelo tiene un objetivo: adaptar a la persona para que encuentre nuevamente la armonización tanto interna como externamente ante una nueva realidad, porque las cosas ya no van a ser iguales, van a ser diferentes. Es importante tener en claro que el duelo no es un estado ni una enfermedad, es todo un proceso y como tal inicia y termina. De acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, en las etapas del duelo, nos dice que después de esta crisis, de este shock ante la muerte de un ser querido, viene una etapa que es la negación, donde se generan todos los procesos mentales, cómo estamos procesando la información, y las que siguen ya tienen que ver con lo que sentimos, es decir, una fase emocional. Y estas son enojo, negociación, depresión, aceptación y finalmente un aprendizaje. Es necesario considerar que esto no es una regla, ni se da en el mismo orden ni a todos por igual, porque cada uno somos únicos y diferentes. Algunos vivirán este proceso en un día, aunque parezca difícil creer. Otros en ciclos repetidos. ¿Por qué? Porque no hay tiempos, no es una receta, no es como una herida física que tal vez te cortas y en semanas ya cicatriza. En este caso, no. Por eso es que hay que vivir cada una de estas etapas porque no hay atajos. Y por eso vamos a desglosar cada una de ellas. Dentro de esta fase cognitiva del duelo, se divide en dos partes, que es la negación y la otra que es la racionalización. ¿Por qué negarlo? Pues porque realmente nos cuesta trabajo asimilar lo sucedido. No se quiere perder o dejar de tener la relación con el fallecido. Y por lo tanto la negación es un mecanismo de defensa. Y a veces nos decimos frases como esta. No pasa nada, no es cierto, no es verdad, no puedo creerlo, tal vez es una equivocación, pero ¿cómo? Yo vi a la persona ayer, estaba bien, platiqué con ella, con él, y ¿cómo puede ser? No me cabe en la cabeza. O tal vez se asuma con aparente calma y decir, bueno, voy a hacer de cuenta que el ser querido está de viaje, lo voy a estar esperando, voy a guardar la calma, no está pasando nada. Sin embargo, esto es enmascarar el dolor, es postergar este proceso de duelo. O también cuando las personas se saturan de actividades por querer distraer su mente, no pensar en ello, volvemos al mecanismo de defensa, pues también estamos enmascarando ese dolor y lo estamos postergando. Incluso hay personas que sueñan con la persona como si estuviera viva o que la creen escuchar o que la creen ver, pero es un proceso en el cual todavía no se acepta, se está negando lo sucedido. Finalmente viene la racionalización. Cuando nosotros por fin tenemos una explicación de lo que sucedió, cuando finalmente los médicos, los familiares nos dicen cómo fue, qué fue lo que realmente pasó, pues es cuando empezamos a entender que pues ya no va a haber más relación física, ya no la podemos escuchar, ya no la podemos acompañar y es ahí cuando pues digamos que en términos coloquiales nos cae el 20 y nos damos cuenta que es el fin. ¿Y qué trae como consecuencia todo esto? Pues sí, efectivamente, la parte emocional. Veamos. En esta fase emocional en el duelo, la persona toma plena conciencia de la muerte del ser querido, pero en lugar de aceptarla, se revela. La mente empieza a buscar culpables y los sentimientos de injusticia, resentimiento, enojo e ira son cada vez más constantes y profundos.
porque hay un cúmulo ahí de frustración, de impotencia por no poder cambiar la realidad. Y vienen preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué hicimos para merecer esto? No es justo. Era una buena persona. Y entonces empezamos a buscar culpables. Culpamos a la vida, culpamos al sistema, culpamos a los médicos, culpamos hasta al propio difunto porque no se cuidó, porque no hizo, y empezamos a culparnos a nosotros mismos. Esto es muy fuerte, pero es importante que reconozcamos y aceptemos que estamos enojados, que nos permitamos experimentar y vivir esta emoción, ya que es parte normal del proceso de duelo. Y evitar la creencia de que es malo sentirla. No, es una emoción válida. Se vale vivirla porque es parte de un proceso que al final nos va a ayudar a sanar. La negociación. Aquí la persona intenta hacer un trato, ya sea con la vida, con Dios o con los médicos para cambiar la realidad. Generalmente se trata, en este caso, cuando hablamos de un duelo anticipado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando es un enfermo terminal o bien cuando nos dicen el paciente está muy grave, no hay nada que hacer, solo tenemos que esperar un desenlace fatal. Es en ese momento cuando la persona con la esperanza, ¿sí?, de querer invertir o revertir más bien ese proceso de desenlace fatal, trata de hacer un pacto con la vida, una promesa y dice, no, yo de verdad juro que voy a cambiar mi estilo de vida. Yo prometo que voy a hacer esto, prometo que voy a hacerlo, como de alguna manera tratando de evitar que suceda todo esto. Luego de una tormenta de emociones y sentimientos, viene un periodo de gran tristeza ante la realidad inminente y no poder cambiar lo sucedido. No más cumpleaños, no más navidades, no más aniversarios. Por supuesto que todo esto nos lleva a un estado de profunda tristeza y melancolía, a esa sensación de vacío, de crisis existencial o de aislamiento. ¿Sabes? Esto es normal. Permite sentir ese dolor, así como todas las otras emociones. No te reproches el cómo te sientes ni te compares con otras personas. Recuerda que cada quien vive su duelo en tiempo y forma distinta. Puedes unirte a grupos de apoyo para personas en duelo, lo cual puede proporcionarte aliento, guía y consuelo. Por lo tanto, lo más importante es darle lugar a la expresión, expresar nuestras emociones. Y no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque tal vez por un lado tengamos una presión social externa. ¿Qué quiero decir? Los mitos y creencias sobre el duelo. Por ejemplo, no llores. Tú eres el hombre, eres el pilar. Si tú lloras, ¿qué van a hacer los demás? ¿Qué va a hacer la familia? Se va a desmoronar. Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. Pues no, porque realmente es un ser humano, una persona que está experimentando una sacudida de las más fuertes que hay en nuestra existencia. Y se vale llorar, se vale derramar la lágrima, sea hombre o mujer. Culturalmente, tal vez se critique que el hombre llore, pero en realidad es una persona, es un ser humano, y tan válido es que llore el hombre como la mujer. Por otro lado, tenemos que buscar esos espacios seguros para expresar lo sucedido, lo que siento. Puede ser con la familia, que es el núcleo, pues más cercano. A veces repito, por hacernos todos los fuertes, todos vamos a salir adelante, estamos reprimiendo. ¿Y qué hacemos cuando reprimimos esa emoción? Pues realmente es como un hoy express que se va saturando y busca una salida. Y esas salidas no siempre son las mejores.
Entonces, si no es con la familia, puede ser con un amigo, puede ser con un consejero espiritual, puede ser con un médico, puede ser incluso, estaba viendo una película, se llama La libreta de Tommy, que una persona expresaba hasta en las redes sociales porque no tenía con quién hacerlo. Y es una manera de poder dejar fluir todo esto que tenemos contenido. Porque si no lo hacemos, tarde que temprano podemos caer en algún comportamiento destructivo, autodestructivo o alguna situación de codependencia o alguna situación que nos afecte en la salud. Entonces, dejarlo fluir y respetar los tiempos del otro, los tiempos y las formas, porque a no todos nos pasa de la misma manera, de la misma intensidad o el mismo tiempo. Y es bien importante respetar los tiempos del otro y no lo olviden, expresar emociones. El duelo es un proceso muy personal y no es tan sencillo determinar cuándo un duelo normal se convierte en un duelo complicado. Sin embargo, hay ciertos focos rojos en los que tendremos que prestar atención, porque todo depende del vínculo, de las circunstancias, de la intensidad y la duración que se tiene en este proceso, en el deterioro en el día a día. Si en vez de estar mejor al paso del tiempo estamos peor, ya nos está hablando de que algo está pasando. Y estos son algunos síntomas, podríamos decir. Uno, la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Por ejemplo, no poder levantarme, ni siquiera querer asearme, no ir al trabajo, no poder concentrarme. Otro es el aislamiento. Al principio, pues es normal que no contestemos ni llamadas ni mensajes, pero después de un periodo, si no queremos saber de nada ni de nadie, mucho menos ver la luz del día, entonces sí estamos hablando de una complicación. Otro punto es la hostilidad, que tiene que ver con la indiferencia, lo irritables que podamos estar, violentos tal vez, generar un ambiente agresivo, es otro foco rojo. El desear haber muerto junto con el ser querido o incluso seguir buscándolo, aun cuando sabemos que esa persona ya no está con nosotros físicamente, lo estamos esperando con precisamente ese ahínco de querer encontrarle. Esto es una complicación. Los pensamientos suicidas, los autorreproches constantes del hubiera, ¿por qué no hice? Me faltó hacer aquello. Esta es una complicación que cuando ya es una manera permanente, pues sí nos está hablando de algo que tenemos que trabajar. Y los duelos múltiples también nos pueden generar complicaciones porque hay familias que no solamente han perdido a un ser querido, han perdido casa, trabajo, bienes, se han quedado quebrantadas. Y todo esto pues sí representa una pérdida verdaderamente importante. Un consejo que podemos compartir es que siempre trates de atenderte, procurarte de manera personal, desde la imagen hasta el alimento, hasta el ejercicio, porque es una situación que si bien es un proceso, tendremos que poner todo el empeño día a día. No es fácil, pero si tú crees que se está complicando con estos tips, entonces sí, hay que pedir ayuda a un profesional de la salud mental. En este sentido, India Racunsen de la serie de la BBC sobre salud mental Like Minds nos dice, imagínate que este eres tú y todo lo que tiene que ver con tu vida está dentro de este círculo. Cuando llega el duelo, no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectada por este dolor. Llega a cada parte de ti. El duelo nos invade y nos trastorna en todos los sentidos. Quizá físicamente tengamos dolores de cabeza, problemas de respiración, palpitaciones, dolores en el estómago, trastornos del sueño, en fin, la energía baja. Emocionalmente lo hemos trabajado anteriormente y de manera social, pues ya no somos los mismos con las personas con las que interactuamos normalmente. En este proceso, el dolor no desaparece, es solo que aprendes a vivir con él. Aprendes a que forme parte de tu vida.
Y la idea es que lleguemos a esto, a verlo con una mirada distinta, con un enfoque de crecimiento. Y lógicamente esto lleva su tiempo. Y una manera que nos ayuda a canalizar este cúmulo de emociones es a través de los funerales. Su importancia es tal porque es el momento en el que, por un lado, se honra la memoria de la persona fallecida. Se expresan sentimientos profundos. Se da el último adiós, por lo menos de manera física. Se pone orden confuso a nuestro estado emocional y dan sentido a lo que está sucediendo. Se dice entonces que son procesos de aceptación que incluyen acciones que ayudan al doliente, a las personas que quedan, y es un proceso necesario para la familia porque son actos de apoyo, solidaridad y empatía. Pero ¿qué pasa actualmente al no poder llevar a cabo los funerales? ¿Cómo nos sentimos? Tal vez impotentes o frustrados, o quizás sintamos culpa por no llevar a cabo esa despedida como estábamos acostumbrados. El no poder tocar, no poder abrazar a la familia, es difícil. Pero ojo, esa situación no la hemos elegido. Lo hacemos porque queremos respetar los protocolos sanitarios. Lo que sí podemos hacer es llevar a cabo herramientas que nos ayuden a superar este duelo. Para esto nos sirven los rituales en tiempos de pandemia. Y por un lado, podemos explotar las redes sociales transmitiendo ceremonias, memoriales o bien realizando álbum multimedia, que es pues el encontrar fotografías, hacerlas en un video, editarla, musicalizarla. Actualmente, hasta los más pequeños de la familia con un teléfono celular saben cómo hacer esto. Por otro lado, podemos utilizar una caja de recuerdos, donde se depositan objetos que tienen un valor muy especial para el doliente. Pueden ser cartas, fotografías, objetos personales que eran del ser querido. Podemos expresarnos a través de un diario. Podemos llevar a cabo un libro de recuerdos, anotando aquellas vivencias, experiencias, anécdotas o hasta consejos. Podemos hacer un altar, exponer una fotografía y tener un lugar en la casa especialmente para ello, que siempre esté presente. Podemos hacer dibujos. Los dibujos han sido un medio de expresión desde tiempos inmemoriales. Recordemos desde las pinturas rupestres cómo el ser humano buscaba los mecanismos de expresión, y esto es hasta terapéutico. O bien, hacer una carta personal de despedida. En ella podemos empezar pidiendo perdón, tal vez, si por ahí quedó algo que quedó pendiente. Podemos dar gracias por todo lo vivido y despedirnos con un te amo. Finalmente, nuestra meta será llegar a la aceptación. Luego de un largo recorrido de muchas emociones, preguntas, cuestionamiento, quizá desgaste físico y mental, llega el momento de hacer las paces ante esta pérdida y llegamos a la conclusión de que no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos enfocarnos en lo que aún queda, en la familia, el trabajo, los hijos, en la vida misma que aún tenemos y tomar las riendas en el aquí y en el ahora, pero también preguntarnos qué lección aprendo de esta experiencia. ¿Qué aprendizajes me deja esta situación? Aprender a cuidar a otros o cuidarme a mí mismo en cuanto a la salud, invertir mejor mi tiempo, priorizar mejor las cosas en mi vida, tal vez darle valor a lo que más quiero. Aunado a esto, viene la resignificación. Resignificar es dar un nuevo sentido. ¿A qué le vamos a dar un nuevo sentido? Primero a la palabra resignación. Cuando escuchamos esa palabrita de resignación, a veces la malentendemos como conformarse, pues ya que, ni modo. Más bien
darle otro sentido a esa palabra, no como algo pasivo, sino como algo activo. Es decir, dar sentido a ese dolor. Ya no preguntarnos el por qué pasó, por qué no a mí, sino más bien el para qué. Quien era antes ya no puedo ser la misma persona que soy ahora. Y todo esto nos va a ir ayudando a tener mayor claridad. Y este nuevo sentido lo iremos descubriendo con el tiempo, no es de una manera inmediata. Iremos descubriendo este sentido de la pérdida y solamente así iremos recuperándonos. Retomando el ejemplo del círculo, donde comentamos que el dolor invade cada una de las áreas de nuestra vida, la idea es que con la resignificación o este darle sentido, ese dolor no sea el centro de nuestro ser. Claro que va a estar ahí, pero no solamente tendremos que aprender a vivir con él, sino también tendremos que aprender a construir un círculo alrededor, un círculo más grande, que significa no quedarme ahí atorado en el sufrimiento. Sí es posible transformar esto en un motor que nos impulse a seguir adelante. ¿Sabías que ante esta pandemia han surgido grupos de apoyo, redes por parte de quienes lo han experimentado? Han descubierto que cuentan con mayor fuerza personal, con recursos que incluso no se sabía que se tenían. Se asumen nuevos roles y retos. Se tiene mayor sabiduría sobre la fragilidad de la vida. Aumenta la capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarse a las nuevas circunstancias, incluso de hacer proyectos de vida. Y muchas aportaciones de la humanidad han surgido en momentos de crisis. El duelo es una crisis, pero hay que darle sentido y significado. Esta es la parte fundamental a donde se quiere llegar después de pasar por estas etapas que son difíciles, pero la meta es aceptar, aprender y resignificar. Y bueno, pues en esta parte ya quisiera aterrizar un poquito más sobre Elizabeth Kubler-Ross, quién fue, cuál ha sido su legado. Y bueno, pues ustedes han dado cuenta, la mayor parte de esta presentación tiene el simbolismo de la mariposa y el capullo. Les voy a platicar cómo fue esto. Pues resulta que Elizabeth Kubler-Ross, después de la Segunda Guerra Mundial, muy joven todavía, tuvo la necesidad, la inquietud de visitar los campos de exterminio nazi y ahí quedó impresionada. Cuando vio dibujos en las paredes que estaban saturados de este símbolo del capullo y la mariposa, le llamó mucho la atención porque eran muchos y las paredes estaban repletas de esta imagen. Cuando ella estuvo investigando qué simbolismo, por qué estaba plasmado esta imagen, descubrió que el capullo era como la representación de toda la opresión, de todo lo que estas personas sufrieron en vida, y la mariposa era la transformación. Ellos sabían que iban a morir, pero sabían o creían que iban a estar en un mejor lugar al transformarse. Entonces a ella le conmovió tanto esto que pues lo tomó como un símbolo emblemático en toda su vida y su obra. Fue una científica suiza que vivió toda su vida en Estados Unidos con 23 reconocimientos como doctor honoris causa. Ella reabrió y dignificó un tema que para entonces, estamos hablando de 1969, era un tabú para la sociedad, es decir, la muerte. En este sentido, ella creó una cultura de la humanización para los enfermos terminales que hasta ese entonces no la había. Y argumentó, fíjense aquí un dato muy interesante, argumentó con datos científicos una vida después de la muerte, con base en 20,000 casos de personas en el mundo que habían sido declaradas clínicamente muertas y pudieron regresar a la vida y platicar sus vivencias. Y todas ellas tienen un común denominador muy interesante que veremos en un momento. Dio soporte y herramientas para grupos sobre el manejo del duelo y está considerada como la madre de la
tanatología. Su concepción sobre la muerte es que esta es solo un paso más hacia la forma de vida, pero en otra frecuencia. Es una experiencia casi idéntica a la del nacimiento, solo que es un nacimiento a otra existencia. Por lo tanto, la muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia. De los resultados de las investigaciones que la autora hizo alrededor del mundo, con miles de personas de diferentes culturas, edades, niños, hombres y mujeres, y quienes fueron declarados clínicamente muertos, te comparto un breve resumen textual de lo que sucede al momento de morir. Y todos ellos coincidían en lo siguiente. Existen 3 etapas en el proceso de muerte. En la primera etapa es la muerte física, tal cual como el abandono del capullo a la mariposa, el alma abandona el cuerpo. Es decir, es el fin de la energía física. En la segunda etapa, de la energía física se pasa a la energía psíquica. Tan pronto como se deja el cuerpo, se puede percibir todo alrededor. Se experimenta salud e integridad total. Personas que eran ciegas pueden ver de nuevo. Personas que no podían ver, escuchar, hablar o moverse, ahora lo pueden hacer. Hay registros de casos de gente invidente quienes tuvieron luego de regresar de esta experiencia de muerte que podían contar a detalle quiénes estuvieron presentes en ese momento, qué hacían, quiénes entraban antes o después en el lugar, ya que algunos se encontraban en su casa, otros en el hospital, pero pudieron contar a detalle lo sucedido y podían describir incluso los colores y cosas muy detalladas de la forma de la ropa que traían las personas que estaban en ese momento. Otra característica muy importante es que en esta etapa se dice que nadie muere solo. Las personas más amadas, quienes han partido antes que nosotros, están a nuestra espera y somos recibidos por aquellos con quienes tuvimos un mayor vínculo o que fueron muy significativos para nosotros en vida. Incluso experiencias de niños muy pequeños afirman que ellos fueron recibidos por ángeles o guardianes espirituales. En la tercera etapa se experimenta la plenitud total. En presencia de una luz profunda se experimenta paz, amor y se siente uno como en casa. En este estado, la persona hace una revisión en su línea de vida y se recordará cada acto, cada palabra dicha, cada obra realizada, desde que naces hasta el momento de la muerte. Y se conocerán hasta entonces las consecuencias de las mismas, pero desde una perspectiva de amor. Se comprende entonces como cada prueba de la vida, como cada golpe, cada pérdida, accidente o desfortuna representaron una posibilidad para enriquecerse y para crecer. Elizabeth Kubler-Ross nos dice que no tengamos miedo a la muerte, más bien a tener una vida sin propósito. Todo esto ha sido tomado del libro La vida después de la muerte de la científica Elizabeth Kubler-Ross. Como parte final en su obra, nos habla sobre el miedo a la muerte, con un enfoque de no pedir a la vida protección ante los peligros, sino más bien valor para afrontarlos. No suplicar que se calme nuestro dolor, sino más bien que tengamos el ánimo para dominarlo y valernos en nuestra propia fuerza. Es un exhorto al empeño, al valor y a enfrentar la adversidad. En un proceso de duelo, no es que el tiempo lo cure todo, depende más bien de lo que hagamos a lo largo de ese tiempo
para no dejarnos caer y tener como meta final el aceptar, el aprender y resignificar, darle un sentido a lo que ha sucedido y a partir de ahí construir. La mejor manera de honrar a un ser querido que ya se ha ido es vivir de acuerdo a su ejemplo, rescatando los valores y las actitudes positivas que nos enseñó en vida. De esa manera trasciende y nos dejará una huella imborrable que durará mientras les recordemos. Concluimos con una de sus frases célebres. Hazlo. No atreverte puede ser mucho más dañino que atreverte y equivocarte. Esto último al menos les da a los demás algo que perdonar. Lo primero no les da nada. Y esto lo dice en el sentido del aprovechamiento de la vida misma. Amar, agradecer, perdonar, expresar, vivir. Y es que en la vida misma, la pérdida y el duelo es parte de ella. No te desesperes si de repente sientes altas y bajas. Recuerda que es un proceso. Lo importante es continuar el camino y vivir la vida como si fuera el último día. Ha sido un placer compartir contigo esta experiencia. Muchas gracias.